Saludos mis amigos, Dios les bendiga. Qué placer estar con ustedes una vez más, qué placer llegar hasta cada uno de sus dispositivos, de sus casas, de su YouTube. Wow. Para nosotros es un gusto, ¿verdad, Pastor? Un gustazo, como un dice gustazo. William, sí. Pastor Juan Malaquías. Señores, bienvenidos una vez más a Principios Divinos. Qué bueno que tenemos un espacio, Pastor William, Pastor Ariel, donde plantar una palabra de principios que hace tanta falta. Así es. Hay una necesidad fundamental. No, yo glorifico a Dios por esta excelente oportunidad de estar aquí en este escenario que se ha convertido en una plataforma interesante, una propuesta, una alternativa que tiene como objetivo, ¿verdad? Porque este espacio nace con esa visión, con ese objetivo general de finalmente propiciar algunas propuestas que quizás de repente no satisfagan con todas las expectativas de quienes nos escuchan, pero esa es justamente la intención de que podamos presentar una alternativa totalmente distinta, contra la corriente, contra la cultura. Es así, y no me refiero a la cultura secular. No. Me refiero ay. Y así es, Pastor, quizás a mucha gente pues no le va a cuadrar, ¿verdad? Pero me gusta cómo Jesús tenía la convicción, tenía la certeza y sabía exactamente lo que se estaba metiendo. Y también sabía exactamente lo que nos estaba metiendo a nosotros. Por eso él le dijo, señores, en el mundo van a tener aflicciones. Le dijo expresiones como, bueno, si con el árbol verde hicieron eso, ¿qué será con ustedes que son las ramas? Pastor, pero la vida de Jesús nació llena de sus inicios, en este plano, nació llena de problemas, de contradicciones, de incertidumbres situaciones. Y todo. Bueno, para el punto de vista nuestro. Sí, todo eso está planificado pero amados, desde la eternidad. Sí. Pero es muy real todo lo que ustedes mencionan, pero no quisiera que esta idea que ahora fluye en la mayéustica, que es la ciencia de producir ideas. Le metí una mayéustica, Pastor William. Escúcheme una cosa. Mayonesa Baldón. No, imagínate tú, eso más criollo, mayonesa Baldón, pero es la mayéustica, señores, que es la ciencia de generar ideas y que es inevitable. Fíjense ustedes, es tan real lo que tú sostienes, Malaquías y Pastor Ariel, es tan real que Jesús, naciendo literalmente, ya venía rompiendo protocolos. Sí. Porque Totalmente. se hablaba de un rey, se hablaba de alguien, ¿y dónde fue que lo recibieron? Ahora tú me dices a mí que en van a un ser palacio. rey, y yo la percepción que tendría es la misma que tenían los judíos. ¿Cómo es desde eso? el punto de vista humano. No, Sí. claro. Lo que pasa es que, mire, por eso Dios, que tiene todo hirvanado y preparado. ¿Perdón? ¿Cómo fue? Y Pastor, un hirvanado así. ¿Cómo? Sí, todo está... Le dio la mayéustica de William. todo está perfectamente Principio divino, Dios mío, planificado. esto es un barbarazo. 400 años en silencio. Sí, señor. 400 años se van fácilmente 3 generaciones. Wow. Casi 4. Quiere decir que el último que escuchó a Dios hablar, como los profetas decían, así ha dicho el Señor, o toda esta gente en el tú te Antiguo refieres a ese Testamento. tiempo entre Malaquías y Mateo, que según es lo que plantea. Exactamente. Ya la generación que había nunca había escuchado a Dios hablar, como lo habían escuchado los que estaban anteriormente. Estaban los sumos sacerdotes, estaba el Sanedrín y todas esas Porque cosas. eran nietos pero de nietos, los nietos, mismos generaciones. sumos sacerdotes Hijos que de hijos. habían nunca habían escuchado a Dios hablando directamente. El cuadro que tenían de la voz de Dios era la religión y lo que estaba escrito. Lo que estaba habían escrito dicho. y lo que venía Pero mira, de y la- anécdota y las en anécdota, costumbres. a historia Miren en quiénes se historia. aprovecharon de semejante cuestión, de cómo el enemigo los usó con sus maquinaciones para aprovecharse de semejante situación y presentar de manera sutil una estructura de pensamiento que hizo demasiado daño. Señores, insisto yo nuevamente, los fariseos. Postmoderno. Sí, no, pero claro. No, pero eso no era posmoderno, porque era los fariseos. Es que, pastor, siempre va a ser lo mismo. Cuando se deja de escuchar la voz de Dios, vamos a caer en la religión. Vamos a caer en la religión porque el ser humano necesita algo. Necesita a alguien, necesita adorar, Algo necesita en que apoyarse. Me postrarse. sorprende, Malaquía, que Correcto. tú no hayas interrumpido al pastor Ariel. No, porque el pastor Ariel está hablando de religión. Una La vez religiosidad. más, una vez más. Ahora, el Oye, evangelio es religión. Me gusta ese corito viejo que decía, no confunda religión con salvación. Muy bueno. Oh. Salvación es algo que se siente. Sí. Ay, La lleva mucha gente. Amigo, venga Cristo. Sí, lindísimo. Oye, qué bien. No confunda religión con salvación. Y repito lo que dije anteriormente, y siempre lo voy a estar repitiendo. Jesús no vino a establecer una religión. Cuando Jesús vino había muchas religiones y Él no vino a establecer una más. Pastor, en ese silencio que usted señala de Malaquías a Mateo, ese silencio, ese intervalo, ese tiempo, la necesidad del hombre de Dios
de fe, de organización, de devoción, de adorar. Es lo que usted quiere señalar. Ahora bien, no había voz de Dios, no había profeta en ese tiempo. ¿Es correcto? O sea, como yo estaba acostumbrado a escuchar, así ha dicho el Señor. Que viniera un profeta. Que el profeta Joel, que el profeta Malaquías, que Jonás, que todos estos profetas, entonces los profetas habían, mayores y menores, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar al profeta. Inclusive cuando no escuchaban o querían una opinión, buscaban al profeta. Pero ahora tenemos que pasaron 50 años, se murió el último profeta, pasaron 100 años, no hay otro profeta, 200, 300, no hay más profetas, se fue esa generación entera, hay 2 generaciones nuevas. Entonces lo que tenemos en ese... Que lo que tienen es historias. En ese tiempo lo que tenemos son escritos de lo que Dios había dicho y había hecho. Y no muchos, porque muchos de esos escritos se vinieron a recompilar en los últimos tiempos. Porque cuando vinieron las Alejandrías, quemaron las bibliotecas, quemaron la biblioteca de Alejandro Magno, que había copias de todos los libros del mundo. Pero eso que tú mencionas no tiene nada que ver con el incendio en el año 70 de Jerusalén. No tiene nada que ver, ¿no? Fue mucho antes. Estamos hablando de antes, de cuando cayó el imperio de Alejandro Magno. El intervalo Magno. antes de Cristo, ahí en entonces, ese preámbulo antes de Cristo nacer. Alejandro Magno mandó a copiar todos los libros del mundo, esa era su idea. Y en una de las Alejandrías hizo una biblioteca donde tenía todas esas copias y libros copiados. Y lo quemaron. Se salvó muy poca cosa. Lo que le estoy diciendo es que aún los judíos que tenían en sus sinagogas algunos rollos, no era que tenían todo el Antiguo Testamento. Tenían algunos rollos como el profeta Isaías, quizá la Torá, y que se lo aprendían de memoria, como Dios le mandó a aprendérselo, a decírselo a sus hijos y todo. Pero una preservación de algunos escritos y testigos, porque ¿cómo nos llega? ¿Cómo tenemos nosotros el conocimiento de lo que pasó, de lo que Dios decía realmente a través de los profetas, que lo tenemos en la Biblia? Acuérdate que hay una institución netamente hebrea que se llama el canon, que significa medida, o sea, instrumento para medir. Eso es el canon. Etimológicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso quedó y de alguna forma, gracias a Dios, a esos registros, entonces tenemos entonces la oportunidad de disfrutar. Una copia de copia. Que eso fue de alguna forma. Porque tú sabes que el hallazgo, supuestamente el hallazgo arqueológico más importantísimo y relevante, no sé si después de 1947 hayan descubierto otras cosas desde el punto de vista arqueológico, pero hasta hace poco el hallazgo de las cuevas allí junto al Mar Muerto, donde aparecieron entonces los rollos más fieles. Los más antiguos, sí. Eran más antiguos, mientras más antiguos, más fieles. Entonces el gran problema que tenemos con la religión es... Espérate, ¿cómo es la cosa? No, el gran problema que tenemos con la religión, según la perspectiva y el enfoque que el pastor Ariel le está dando. Con las religiones. Las religiones es que la ausencia real de la voz de Dios y de su presencia. Totalmente, pastor. Y eso, mire, pastor, y eso ahora en este tiempo se va empeorando, y por eso yo sé que nos van a criticar mucho, ¿verdad? Y vamos a ser muy criticados por decir las cosas como son, pero se va empeorando porque no solo está la ausencia de la voz de Dios, sino que tiene sustitutos. Y esos sustitutos son los que crean el caos. Tenemos papas y pequeños papas. Sí, entonces viene el sustituto de la voz de Dios, el sustituto de la unción, sustituto de la presencia, sustituto del Espíritu Santo. Hay muchos sustitutos. Pastor, pero es que escúchame. Entonces estamos escuchando a los sustitutos. Miren que se dio lo mismo en aquel tiempo y había el mismo deseo de buscar, que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, cuando ella entiende que Jesús viene, que es diferente, le dijo, oye, me parece que tú eres profeta. Y de una vez le suelta una pregunta. Nuestros padres adoraron este monte, los judíos dicen que aquí en Jerusalén. Había un deseo de buscar algo. No escuchaban a Dios hablar, pero sí estaba el ánimo. La Biblia dice lo mismo en el libro de Timoteo. La gente va a querer escuchar y se van a amontonar y entonces van a venir maestros que van a apartar de la verdad el oído. Pastor, pero hay una razón, si no hay una conexión con Dios donde alguien esté hablando realmente de parte de Dios, que esté metido en la presencia de Dios, que Dios lo esté usando para hablar, para decir. Eso es lo que provoca la pregunta. Me permiten decir dos cosas. Número uno, creo que lo que menciona el pastor Ariel le llama a él profundamente a reflexión y le preocupa, y en su preocupación él decide ocuparse justamente en establecer un escenario como este con la intención de poder conectar y transmitir el mensaje correcto.
Pero, hermanos, estamos en un tiempo cumpliéndose la situación profética. Porque estamos en un tiempo, ¿de qué estamos en un tiempo? De apostasía. Estamos en un tiempo de que la gente va a apostatar de la fe. Estamos en un tiempo donde el amor se enfrió a causa de ¿qué? De la maldad. Estamos en un tiempo que si nosotros analizamos, yo sé que esto que voy a plantear no es nuevo, no pretendo descubrir América, pero si nosotros analizamos todo esto que estamos hablando en función de las 7 iglesias que aparecen en los primeros capítulos de Apocalipsis, es impresionante. Estamos entonces frente a una situación que por supuesto debe preocuparnos, debe llamarnos a reflexión. Señores, y llegó la hora de que nos estar serios. Cuando Dios hace silencio, entonces, William, pastor, cuando Dios hace silencio. Serios. Cuando Dios hace silencio en ese intervalo, porque aquí hay una cosita ahí que me está carcomiendo un poco. Ese silencio de Dios provoca que los hombres comiencen a inventar. No, por supuesto. Ese silencio, claro, en lugar de buscar. Pero ¿qué era lo que debía hacer entonces el pueblo que conoce que Dios habla? ¿Qué es lo que ¿Qué debía pasó hacer? con la Torre de Babel? Lo mismo. Otra rebeldía del hombre. ¿Entiendes? Entonces digo, vamos a confundirlo, porque es que hay una situación interna. ¿Qué provocó el silencio de Dios? ¿Qué provocó? Es lo que te digo, que es lo que provoca ese silencio tan largo de Dios. ¿Cuántas veces Dios le habló? Y dice el libro de Hebreos, Dios habiéndole hablado muchas veces a través de los profetas. ¿Cuántas veces Dios le mandó, así ha dicho Jehová, le mandó a Jeremías, le mandó a Isaías, tanto a Judá como a Israel? Pastor, pero ¿qué opinan ¿Y cuántas veces lo ignoraron? ¿Y cuántas veces él le habló y se volvieron a lo mismo? Ahora, fíjense ustedes. Entonces llegó un momento en que dijo, óigame, porque hagan lo que ustedes hasta quieran. qué punto, fíjense ustedes el siguiente planteamiento que yo les voy a hacer. Yo considero que cuando se habla ahí del silencio de Dios es porque esa institución llamada el Cano determinó que lo que se escribió no tenía inspiración. No, pastor, pero aparte de eso, pero aparte de eso, porque, por ejemplo, el sumo sacerdote tenía medios para comunicarse con Dios. Es que para allá voy. Tenía el urín, el tumín, tenía Sí. el pectoral, y todo esto eran preparación para él entrar y hablar con Dios. Entonces, no era ni siquiera que ya no estaba los libros, rollos, no lo estaban leyendo, estudiando como cuando Esdras, ¿se acuerda? Sí, pastor. Que sacó todo eso. Pero tampoco los hombres que se suponen que debían estar en comunión con Dios, en comunicación con Dios, tampoco lo estaban. Pastor, entonces, ¿cómo explicamos la situación del papá de Juan el Bautista? Que dice que había tenido una revelación. Pero igual, ¿cómo explicamos la de María? ¿Cómo lo explicamos? Habían personas que de verdad estaban buscando de Dios. Quiero saber. Usted sabe que los hubo un silencio de Dios, pero hubo un remanente, que era lo que yo quería decir. Dios siempre deja un remanente, justamente porque la esencia de Dios, no puede desaparecer. Dios se lo dijo a Elías. Ha quedado un remanente. Tú no eres el único. Ha quedado hay un remanente. 7,000 Elías que tú no sabes que igual que tú no se han postrado. Por eso no podemos creer nunca que somos exclusivos. Ok, entonces. Ahora, pastor, sí. En ese tiempo donde Dios dijo, ok, ya me he cansado de hablar con Jerusalén, con Judá, el pueblo no entiende, le he mandado a mis profetas, le he mandado de todo, le he mandado castigo, no hay forma que entiendan. Hizo su silencio, ¿verdad? El caos reinó en el mundo, o sea, vino el imperio babilónico, vino el imperio medo-persa, vino el imperio griego y vino el imperio romano. Pero, o sea, exacto, eso voy. Yo creo que en ese lapso de tiempo, esos 400 años, el imperio que estaba de moda, el de turno, era el romano. Es lo que yo entiendo. En esa transición entre los... En lo último, cuando nace Jesús, porque estaba Babilonia, todavía cuando estaba el imperio babilónico, pero había una mezcla ahí cuando Jesús Dios se nace, estaba comunicando. Entre los medios, ahí está el que el profeta actual Daniel, Irán ¿verdad? ahora. Y hay profetas que estuvieron en ese tiempo. Dios le profetizó a Daniel y le dijo, sella las palabras de este libro porque no son para ahora. Pero le profetizó todo eso, el periodo imperial. Se lo profetizó hasta los romanos. A través del Estado. Usted dice que el hombre tenía mecanismos, no religiosos, sino mecanismos establecidos por Dios para mantener una relación y una comunicación con Dios y el hombre, y para ello estaban los mecanismos que usted señala de la fe hebrea, del judaísmo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que provoca la ausencia de la voz profética, de la ausencia de profeta? Esperar hasta Juan, que transcurran 400 años, es por la maldad del hombre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo el hombre? ¿Qué provocó que Dios hiciera silencio? Pues, no le hicieron caso. No le hicieron Pero caso. Él lo dice. A todas las no formas. me hicieron caso a mí, no le hicieron caso a mis profetas.
a mi profeta lo Es el quemaron en capítulo fuego. 4, No, capítulo 6 de no. Génesis que dice, me arrepentí de haber hecho al hombre. Ese 4, capítulo 6, 6, capítulo donde 6, habla capítulo de... 6, porque de el 4 la- habla de sí, lo... donde habla de... Empieza a hablar del tema del diluvio, el arca y todo eso. Entonces, fíjense ustedes, como de alguna manera Dios ha tomado medidas que tienen que ver con sanciones. Sanciones, ¿Verdad? Tenemos esa primera experiencia cuando se van y se van a Gosén y pasa todo ese poco de tiempo, pues viene José, pim, pum, pam. Luego tenemos la experiencia de, en este caso Moisés, todo ese tiempo que pasó, y luego volvemos a ver una experiencia de 70 años, y luego vemos 400 años más de un silencio donde no fue posible poder asociar, porque hubo registros, pero determinaron que no hubo inspiración. O sea, se registró acontecimientos históricos que de alguna forma sirven para sustentar. Estaban los cronistas, estaban toda esa serie de gente. Había consecuencias de decir que Dios dijo, muy serias, decir que Dios dijo sin haber dicho. Sí, pero es cierto, o sea, el mismo Jeremías y el profeta Joel fueron evidencia clara de esto. Cada vez que Jeremías hablaba tenía problemas. Cada vez que Jeremías decía, así ha dicho el Señor, le venía algo, le venía un castigo, le venía algo. Pero aún así no dejaron de haber profetas, siguieron habiendo profetas. El caso es que hubo un momento en que Dios dijo ya. Que Dios nos enseña que cuando el hombre toma el control y el dominio no lo hace bien. Y el hombre le encanta de tomar ahí, el control. ¿qué parte de ahí? El que viene Juan el Bautista y viene Jesús predicando un reino que no es de este mundo. Un reino que no es el imperio romano, ni el imperio medo-persa, ni un nuevo imperio, sino el reino de los cielos. Y un reino extraño para los hombres, porque su fundamento Claro. no era ni económico ni militar. Es extraño, diferente, porque ¿qué es lo que tú me ofreces como rey? ¿Qué yo espero de la perspectiva humana si soy un ser humano normal, un pueblo Porque normal? si existe un reino, Ajá. tal cual como lo estamos enfocando, ¿verdad? Que es el reino que estamos planteando, ¿verdad? El evangelio del reino. ¿Cuál es el perfil que deben Que debe tener el rey los ciudadanos de ese que reino? van a ser parte de ese reino, ciudadanos del reino? Entonces, ahí eso choca un poco también conmigo. Yo he tenido aquí una situación cultural en Dominicana fuerte. Sí, porque el extranjero tiene choque cultural, se siente diferente. No, yo sé, pero yo me refiero en cuanto al gentilicio, me refiero a que el dominicano aquí, y he visto a muchos cristianos, o sea, imponer algunas cosas por encima de los principios bíblicos. Yo le digo, no, espérate. Yo también, yo no soy dominicano, pero soy venezolano. Y tengo un gentilicio y tengo una cultura. Entonces, todos esos argumentos se caen porque tú y yo, a pesar de que somos venezolanos o dominicanos, nosotros somos ciudadanos del reino. Entonces tú a mí no me puedes venir a hablar que un buen venezolano, que un buen dominicano, no, háblame como un buen ciudadano del reino. Ahí le dejo esa. Es así, pastor, porque, y tenemos que empezar a ver a Jesús, porque Jesús fue el que vino a modelar y a enseñarnos, a ejemplificar cómo se vive en el reino de los cielos. Y nos lo enseñó tanto que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Así Y es. luego dijo, puede ser que alguien ponga su vida por un amigo, pero nadie va a poner su vida por sus enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El modelo que Dios diseña originalmente se parece a Cristo. O sea, el modelo de Adán, Eva, el modelo del Edén, antes del Es que, pecado. pero el prototipo. Esa es la esencia. Jesús es el segundo Adán. Precisamente, Esa es la pero El Adán perfecto. el gran problema está, ok, el reino de los cielos. El prototipo, Jesús no es de esta tierra. Él trae un modelo no del Edén, sino un modelo celestial. Un modelo de reino de del los reino, cielos. pero cómo debe ser el hombre. Mire cómo empieza, como el mayor ejemplo de Jesús con el reino de los cielos. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál era la misión? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo? Sí. ¿Haciendo qué? A través de su muerte. Muriendo. Porque de tal manera murió al mundo. El Y hombre, dice que nosotros éramos enemigos. Sí. Y dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente y éramos enemigos. Sí, muertos Y de él delitos y dijo, pecados voy separados. a morir por esta tierra, por estos ciudadanos que son enemigos del reino, que no quieren saber de Dios, que no están buscando a Dios. Yo voy a morir por ellos para redimirlo. Primer ejemplo del reino. Por eso cuando a Jesús le preguntaron, dinos cuál es el primer y gran mandamiento, Jesús se lo respondió, según lo que dice el libro de Éxodo. Éxodo, ¿verdad? Pero luego le citó a Deuteronomio, le dijo, el segundo se parece, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es un reino de amor. Cuando hablamos de
el reino de los cielos se basa en amor. En amor, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo de una manera tan grande, Pastor, tan inmensa. Usted me ponía a pensar en ¿Qué hizo algo. qué? ¿Qué hizo qué? Son valores. Tú sabes que usted me ponía El a reino de los pensar, cielos está en función de valores. Mira, por ahí andan una gente predicando a un Dios que ha estado molesto todo el tiempo y lleno de odio. Pero la Biblia Un dice, Dios que lo que quiere es destruir y mandar a un infierno. O sea, dice, tenemos el primera problema. de Juan 4:8. No, pero que... Dios es amor. Exacto, sí, pero Dios es amor. obviamente Dios nos ama. Dios ama su creación. pero hay un Dios que ama las criaturas. Hay un Dios que quería ama al destruir hombre. Hay un Dios ama a que la quería desde mujer. el principio destruirlo. No, pero es que no, ¿para qué lo creó si lo quería Es lo que destruir? te digo. Entonces Dios siempre ha amado al hombre. Un Dios de miedo, de terror. Dios ha amado a la humanidad. Dios ama a la Ahora, humanidad. pero espérese, por eso yo le citaba. Por eso mandó a Cristo. Por eso yo le citaba la experiencia de Génesis capítulo 6. Es el mismo Dios que dice que sintió un cambio de actitud por lo que había creado. Y luego vemos a Dios interactuando con Moisés, y Moisés viene y le dice, ok, Dios le dijo, mira, yo voy a erradicar este pueblo. No, espérate. No, es que no hay 5, no hay ni uno. Entonces Moisés le dice, no, pero entonces hazlo por amor a mí. Abraham. Moisés, cuando le dice, ¿Sí? si lo va a matar aquí, bórrame del libro. Sí, exacto. Sí, pero cuando Dios pasa el evento del diluvio, ¿verdad? Estamos hablando de Génesis 6, y pasa el ejemplo del diluvio, ¿qué le dijo Dios a Noé? Me arrepiento de haber destruido al hombre. Nunca ha sido la intención de Dios destruir a nadie. De hecho, en el Edén, ¿quién sale a buscar al hombre después del hombre pecar? Es que nosotros debemos predicar el amor de Dios hacia la humanidad. Pastor, el amor de Cristo Jesús hacia la humanidad. Que a la gente se le activa más la adrenalina y las emociones cuando le hablan de juicio y de condena. Vamos a hablarle de amor a la gente. Exacto, está bien, yo entiendo eso. Pero va a haber un tiempo en el contenido profético y en la historia que tiene que ver con Dios que ya no va a ser el Dios de amor. Pero que todo eso es por amor. Pastor, es que él nunca va a dejar de ser de amor. Sí, exacto. Detrás de todo eso vamos a volver a Juan 3:16. Sí, porque ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera. De tal manera. Ajá. Que entregó su hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice el 17? Que no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vamos. Pero ¿qué pasó? Pero los hombres decidieron amar, quemar las tinieblas que la luz. Vamos a volver a Juan 3:16. Porque su obra era mala. Vamos a volver a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, vamos a voltear un poco el verso. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree. ¿Y el que no cree? Se pierde porque no cree. ¿Qué dice? El verso lo dice. Sí. Sea condenado. ¿Por qué lo va a condenar? ¿Cómo empieza diciendo el verso? De tal manera amó Dios al mundo, que el que no crea. Claro. Y el otro, que el que no crea. Los versículos posteriores lo reafirman, porque no es, sino que el solo hecho de no creer, de no aceptarte, va a generar consecuencias. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, y todo aquel que no crea, ¿qué va a tener? Condena. Pero de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Dios no deja de ser un Dios de amor porque lo condene al mundo o salve al mundo. Eso no tiene que ver con el amor de Dios. Pero si tú ves lo que hable de consecuencia, de un hombre rebelde, son situaciones de toma de decisiones. Claro, que Dios va a mandar a la gente. Los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron, le dio la potestad. Nota que la intención no de Dios es él. Sí, no es él. Él va a seguir amando a todo el mundo. Por eso dice el libro de Corintios 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor es el amor. Porque la esperanza ya se va a acabar cuando nosotros nos reunamos con Él. Porque ¿cuál es la esperanza? Que un día vamos a ver a Cristo Jesús. Esa es la esperanza. Amén. Nosotros creemos que un día tendremos cielo nuevo, tierra nueva y esperamos, según su promesa, eso donde mora la justicia de Dios, y esa esperanza nos alimenta. Pero cuando lleguemos a eso, ya no tenemos que tener la esperanza. Y tampoco vamos a tener que tener fe porque ya lo conseguimos. Yo entiendo la inquietud y la pasión y la visión del pastor Ariel, pero tampoco podemos pasar por alto que en el proceso...
No, por eso, que en el proceso, no, porque yo estoy entendiendo el pastor, está ¿Verdad que transmitiendo. William es Rabacuco, pastor? Al infierno, se van, prepárense, arrecia, pastor William. 15 veces. Bueno, Señor de misericordia y perdona, él no sabe lo que habla, él no sabe lo que dice, perdón. La sierva Wendy. Oh, Dios mío, pero ¿y entonces? Quiere hablar con William. Hermano mío, pero Señor, no tome en cuenta semejante barbaridad porque él no sabe lo que dice. Dios mío. Arrecia, pastor, arrecia. No, yo lo que quiero destacar también que justamente en ese asunto hay algo que Dios determinó, porque es que fue Dios el que determinó que va a venir una etapa crucial, una etapa difícil, porque precisamente para allá vamos, y es parte del proceso que hay que transitar. William, ¿tú le estás poniendo límite al amor de Dios? No, o yo condicionándolo. no. O sea, Yo no le estoy poniendo límite, pero quiero ser claro. Es que esa etapa difícil, insistiendo. es que esa etapa difícil no es ni siquiera Dios, es que la estamos provocando nosotros. Es lo que te quiero decir. Pero Dios es tan allá bueno voy. que mandó la salvación Pero él hace viene. miles de años O sea, él viene. para que nos agarremos de ahí, pero nosotros, el ser humano, la raza Insiste en humana, condenar. Él viene, Claro, escúchame, claro. le acompañamos. Porque cuando él venga a establecer su reino mineral, entonces Pero que no está en cuestión el profundo e indiscutible amor de Dios. Eso es que No, no, incuestionable. claro, es que todo lo Dale está la haciendo vuelta por ahí amor. al reloj. Todo lo está haciendo por amor. Sí, todo es amor, olvídate. Desde el principio, la puesta de Adán en el Edén, todo lo que vino, la misma salida del Eso yo lo Edén, entiendo. la Y reconciliación, lo el acepto. mensaje de amor de Dios nació en la misma Claro. caída del hombre, ahí se manifiesta desde el No, principio, antes. mucho antes. Dice la Biblia que fue antes de fundar el mundo. Sí, Fue así antes. es. No, porque en el principio era el verbo. El Así verbo es. era Dios y el verbo era Claro, con Dios. y es que aquel Dios verbo- fundó al mundo Dios por amor. es la vida y la Dios plenitud. ama al mundo, Dios ama la creación y Dios ama a las criaturas, Dios ama a las personas, nos ama a todos, tal como somos, sin excepción. Pastor, yo mencioné algo y a ti te llamó la atención. Hay que estar serios en este tiempo. Sí, no, y siempre ha habido que estar serio. De hecho, cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a Tito, le dice, en cuanto a la predicación, tú tienes que mostrar seriedad. Y ¿A nosotros qué se tenemos refiere que el ser concepto serios. seriedad? Que no se ría mientras predique, ¿o qué? No, pero pastor. espérate. Estamos hablando de predicar la verdad, que es Cristo Jesús, Amén. que no hay otra verdad, que el evangelio se trata de Jesús. Que eso es innegociable, que Es no que hay otro mecanismo. Antes No, de no, Jesús, no, eso no se antes de negocia. Jesús no había evangelio, antes de Jesús no había buenas nuevas, antes de Jesús no había salvación, no había un salvador. Jesús es de donde parte todo esto. El concepto salvación, Entonces, el concepto todo reconciliación. esto parte de Jesús. Entonces, ¿Por qué nosotros lo privatizamos, lo personalizamos y nos apropiamos de algo que no nos pertenece? Esto le pertenece a Cristo. Pastor, pero si usted tiene un concilio, el concilio es suyo, usted es un Bueno, representante. es que Jesús no vino a hacer concilio, el concilio es de quien lo fundó. Eso pero Eso se la- llama sectarismo. No, ¿Cómo no. sectarismo? El que Sectarismo se fundó llama el eso. concilio, es su concilio, Su concilio. sus templos, sus bienes. Y son O sea, apóstoles, pastor. ahora, Jesús vino a hacer otra cosa. No, pero eso es bíblico porque hubo un Es- concilio en es- Jerusalén, en el capítulo Claro, 15 de los Hechos. No, no es lo mismo, no se refería a eso. Pastor, Pero el concilio de Jerusalén era una pero que reunión. la gente tiene que organizarse, la gente tiene Claro, que para y Dios es un agruparse, Dios de orden. Es lo que le digo, entonces Todo el orden No, que entonces que necesita si es así lo la que tú iglesia. dices, entonces tenemos que hacerlo como la Wacktober en Pensilvania, No, no, Filadelfia. no, Sí, de hecho. No, porque desde allá ellos tienen una sola Pero es cabeza que para el mundo la entero. realidad Está de la bien, iglesia. pero no estamos hablando de un negocio, estamos hablando del Ah, cristianismo. no, pero perdón, usted dice que tenemos Pastor, que tener un pero concilio. sería interesante Pero establecer usted la vino a diferencia. mencionar un negocio. Ay, pero Pastor, Una espérese. empresa. No, pero sería interesante establecer La diferencia. Wacktober desde La Pensilvania, Wacktober, la Atalaya, la Filadelfia. Libertad. Hay que entender. negocio cristiano. Pastor, mire, hay que Buen negocio entender. cristiano. No, pues, hay que entender que hay una realidad sobre eso, incluso partiendo de las iglesias evangélicas, denominadas iglesias evangélicas, pentecostales, no pentecostales. Hay estructuras económicas mega millonarias, aunque tienen miembros pasando hambre en las iglesias locales, pero hay estructuras Pero millonarias. espérate, Jesús dijo que los pobres siempre lo tendrían. Pero Ah, Jesús Jesús le dijo dijo, algo y yo al joven y yo rico. acumulando No, pero tesoros. espérate, Jesús le dijo a los pobres siempre lo van a Y tener. yo acumulando Sí. tesoros de diezmo y ofrenda de las iglesias. No, pastor, Pero te lo Jesús digo- le dijo algo al Porque joven Jesús- rico, Jesús que ve- fue la razón por la que el joven rico se fue, y dice que se fue triste. Claro. ¿Verdad? Y por esa misma razón, El mismo muchas fue que salió en personas cuero. Ese que mismo fue que uno- salió en cuero. Él creo que fue el mismo que salió en cuero disparado por ahí. Que dice la Biblia. Sí, hay nosotros uno hoy le hablamos esto a las personas y también se van a ir tristes o molestos o nos van a escribir por las redes diciéndonos tres cosas porque le vamos a No molestar. creo. Es que somos tan famosos. Digo, usted es tan famoso así El que le patrón van es a una mandar figura. eso por ahí. Ustedes- El patrón es una figura. ¿Cómo? Entonces, Una mire, leyenda pastor, viviente. ¿Por Bendito qué? sea el ¿Por Creador. qué? Porque Jesús le dijo, ok,
los mandamientos, yo lo guardé todito. Esto, aquello. El hombre estaba bien hasta que le tocaron un punto ahí. O sea, yo soy un religioso nítido, empedernido. Yo cumplo con la religión. De religión se trata, yo de eso sé. Yo domino al dedillo. Ahora mira lo que tú vas a hacer. Vete, vende todo lo que tú tienes. Y repártelo. Repárteselo a los pobres y ven a seguirme. Y dice que él dio la vuelta y se fue triste. Es lo mismo que va a pasar si nosotros hoy le decimos a todas las religiones del mundo entero, si le decimos a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los adventistas, a la iglesia católica, la iglesia a cualquier hay una que se llama iglesia, concilio de iglesia que ha acumulado riqueza, templos, todo esto, y le decimos, ok, vende la mitad de eso y dale de comer a los pobres. Y es fácil. Nos van a satanizar, nos van a reprender, claro. van a decir que no es Dios que nos está usando, van a decir que somos satánicos, hijos del diablo y todas esas cosas. Yo no sé, estamos hoy como muy románticos. ¿Qué es lo que tenemos, hermano? Jesús, ¿qué es lo que tenemos? No acumuló. Fue por la corbata, William, la florecita y la cosita. Esa camisa, limoncillo, zapote, no sé, zapote. Pero bendito sea que, oye, pero Señor, mira, esta gente bendice a los padres, ayúdalos, ten misericordia de ellos y de mí también. Pastor, pero hay una realidad sobre las organizaciones. No se puede negar la necesidad de que los grupos estén organizados. Totalmente, tienen que estar organizados. Dios es un Dios de orden. Donde tener lista de personas, donde reunirlas. Sí, claro. Los registros que la ley exige. Es que dentro de la agrupación, ¿verdad? Las agrupaciones, acumulación de personas, ¿por qué Dios le dio a Israel 600 y pico de mandamientos? Por la organización. Un pueblo, un país, todas las personas de un país están atravesando un desierto. Necesitan leyes que los ayuden a mantener. Necesitan liderazgo y leyes. Necesitan lineamientos, inclusive de dónde iban a hacer sus necesidades. Tienen que salir del campamento. Normas sanitarias. Tantos metros. Y había que llevarse unas taquitas, pa. Tenían todas sus Para normas. no contaminar. Oye, qué preventivo. Todos escritos. ¿Qué Está preventivo, escrito. pastor? Wow, claro. qué preventivo. Y está escrito. Había que Esas son llevarse las la estaca. normas para que ustedes convivan, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos obviado las normas de convivencia que están escritas en el Nuevo Testamento. Y si no las saben, léase Efesios, el libro de Efesios entero. Léase Romanos 15. Léase el libro de Colosenses capítulo 3. Ahí están todas las reglas de cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer como empleados, qué vamos a hacer como jefe y dueño de empresa, qué vamos a hacer como hijo, como padre. Ahí está todo. Todo está en el Nuevo Testamento, es así. Y la Biblia, los hermanos en Cristo, ¿cómo nos vamos a tratar? ¿Cómo tratar a las ancianas, a las más ¿Cómo jóvenes? tratar a las ancianas, a las viudas? ¿Usted quiere decir entonces que la Biblia es un libro de relaciones humanas, de convivencia? Claro, porque cuando hablamos de la iglesia hablamos de personas. Pero cuando dice la Biblia que la viuda, ellos dijeron, no podemos nosotros descuidar la predicación por atender la comida, la viuda. Vamos a buscar gente. Ahora, ¿dónde se le prestó más atención a una persona como yo? Yo soy extranjero, perdón. Entonces, ¿cómo se le prestó más atención a los extranjeros? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento es más puntual, es más específico porque existían normas para extranjeros. Pero la gracia. O sea, recordé esto porque el pastor Elvin, en otro espacio que hacemos, dijo que eran 600,000 sin meter todos los extranjeros que se colaron. Sí, no, había mucha gente, había muchísima. Ahora, la verdad de este tema es precisamente pero que la Biblia está en el reino de los cielos. No, por supuesto, yo soy ciudadano del reino. Ciudadano del reino. Hay una realidad sobre eso que comentamos, sobre lo que usted dice en manera particular. Y es que la Biblia Dios puso las reglas del juego muy claro para evitar la confusión entre el dogma humano, porque nosotros somos especialistas sobrecargando las cosas. Dios te dijo a ti que en el Antiguo Testamento que diezmara. En el Nuevo Testamento te habla de ofrenda voluntaria, te habla de colaborar con las viudas, cómo tratar a la más joven, y te establece reglas clarísimas. Entonces, porque yo tengo que sobrecargar esto, incluso con figuras nuevas, con nombres nuevos. Pero es lo que yo empecé diciéndole. Es lo que yo empecé diciéndole. Vamos a ver, este es un ser humano, ¿verdad? Este es el Espíritu Santo, la unción, la consagración, la oración. ¿Verdad? Entonces nosotros quitamos la unción, quitamos al Espíritu Santo, quitamos todo el mundo y nos quedamos nosotros solos. Entonces, si el Espíritu Santo no está como el centro de la iglesia, si Jesucristo no es el mensaje de la iglesia,
vamos a terminar teniendo organizaciones que no son cristianas, pero se llaman cristianas, haciendo de todo que no es lo que Dios mandó a hacer ni Jesucristo. Pastor, porque el Espíritu Santo no lo está guiando. No, espérate, el pastor está haciendo un señalamiento impresionante. Quiere decir que hay cierta cantidad de personas viviendo la misma experiencia que Pedro, siguiendo al Señor de lejos. Y que necesitamos devolvernos a Cristo, es que hay que reencontrarnos con Él. Hay que buscar a Dios. Es lo que nosotros decimos hace rato, hay que enseriarse para aquí, enseriate, hermano mío. Hay un tema reconciliado soy con Dios. Hay un tema del culto a la personalidad, de gente que han centrado su ministerio en la figura de totalmente, fulano. Pastor, porque el ser humano sí, es pero eso, adorador. entonces, espérate, eso es narcisismo. El ser No, humano eso es adorador. Egolatría. Tenemos que adorar. Por eso Dios quiere Él llevarse toda la gloria siempre. Pastor, Para que, oye como dice en el libro de Romanos, capítulo 2, para que Él sea... Estás escuchando al que tiene Biblia ahora, No, mira, está, el Romano Romano. 2. El texto, para que Él sea el que justifica y los que son justificados sean de Él. Ay. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que Él sea el centro. Dice, por amor a mí mismo, Pastor, no lo he destruido. Okay, no pastor, dice eso sobre Israel. un consejo puntual sobre eso. Dios se ama mucho. Yo, por ejemplo, usted es la figura pastoral, líder y guía de un ministerio, de una iglesia, ¿verdad? ¿Cómo usted evita, o qué usted debe hacer como pastor, si las personas que llegan, los adeptos, los nuevos creyentes, los que se van sumando, ven en la figura pastoral una representación divina, un hombre cuasi perfecto, que lo ven como alguien que no peca? Lo que hizo el ángel Entonces, en Apocalipsis 22. Ey, no. Yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que aman la Pastor, verdad. Adora a Dios. Cuando comienzan a decirle papi a usted como pastor y apóstol y líder, le dicen le dan unos títulos. Yo soy papi de mi le dan unos títulos estrambóticos a los pastores. ¿Cómo? A los líderes. Pero es el mismo sistema, pastor. Es el Pero que mismo los pastores sistema. lo permiten. Si nosotros vemos las escrituras, muchos Dios. hombres de Dios en el Nuevo Testamento, incluyendo a Pablo, quisieron adorarlo. Cuando Pablo naufragó, que lo picó la víbora y sacudió la mano, moría. Quisieron adorarlo. Pero Dame de eso, ¿cuánto vale? Yo quiero de eso. Ese otro va el Jesús que quiso comprar Pastor, eso. acuérdese Entonces, nosotros tenemos que saber el principio del liderazgo cristiano. Pastores cristianos, líderes cristianos tienen que saber el principio. El mayor servirá al menor. Pastor, acuérdese que usted es el hombre que tiene el teléfono rojo, como se llama el mensaje de Dante Gebel de la semana pasada. Wow. Como el que tenía el de Batman, el tipo de rojo. el mensaje de Dante Gebel te lo recomiendo, se llama el teléfono rojo. Ciudad Gótica. Es que hay gente que Ciudad cree que Gótica. es que hay líderes que creen que tienen el teléfono rojo, que con ellos es que Dios habla exclusivamente y que son la voz cantante de Dios. Y que el pueblo es irrelevante. Cuando la unción de Dios está en un hombre, cuando el Espíritu Santo de Dios está en un hombre, y cuando actúa de parte de Dios, su único deseo es que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. No anda buscando aplausos, no anda buscando nada, que el nombre de Dios, que la gente se vuelva a Cristo. Cuando Pablo se atrevió a decir que me imiten a mí, Pablo dijo como yo a Cristo. O sea, si yo en algún momento dejo de imitar a Cristo, ya no me imiten. O sea, que en las palabras de Pablo en ningún momento hubo que le rindieran un culto. Simplemente... No. Porque eso cualquiera lo pudiera malinterpretar. No. Entonces, el hombre y la mujer de Dios guían a las personas al camino de Dios. Este camino no nos pertenece. Este reino, aunque somos parte de él, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo nos ¿Y qué pudiéramos decir nosotros de lo que dice Hebreo, que emiten a la fe de vuestros pastores? Imitar su fe. Pero, de hecho, pero hay una condición. ¿Cuál es, pastor? Pero hay una condición. Dije, examinen su conducta. Imitar Miren a ver cuál es el resultado de la manera en que ellos vivieron. ¿Cómo vivió ese pastor? ¿Y qué resultado tuvo de haber vivido de esa manera? Entonces la palabra, si el resultado es positivo, imiten su fe. Oye, mira, el tiempo nos está acechando. Yo entiendo que el tiempo nos está acechando, pero quiero destacar aquí, quiero destacar aquí algo que ocurrió en mi país, Venezuela, en una ciudad llamada San Juan de los Morros, donde por espacio de 70 años... Es una copia de ustedes de San Juan de la Maguana, de República Dominicana. Mira, escúchame, la congregación... Óyeme cómo se llama la congregación. La congregación se llama Juan 316. Wow. Y el pastor ha sido toda la vida que lo fundó desde allí. Gracias. Bueno, ellos se caracterizan por hacer situaciones de liberación. Son rabacucu. No, ellos se caracterizan por eso. Entonces, hace un mes y algo falleció una oveja del pastor en unas condiciones impresionantes porque
Bueno, no es que era oveja, la señora era satanista. Hermano mío, y oraron, y los demonios se la llevaron, compadre. Ser un lobo. Espérate, entonces vino un hijo de la señora que estaba en Colombia con el asunto de la diáspora de Venezuela hacia el mundo. El muchacho regresa y mira, tengo que destacar esto. Entonces el muchacho regresa, lo llevan a la iglesia, el tipo comienza a tener manifestaciones parecidas como la de la mamá, y en uno de esos que están allí, esos encuentros dentro del templo, están haciendo lo que corresponde, que el muchacho lo asfixiaron los demonios. Wow. Y entonces se levantaron y han metido preso al pastor. Ay. Un pastor de casi 80 años de edad. Sí, Porque él y su equipo que estaban allí los acusaron de haber asfixiado al ¿Pero hay muchacho. alguna señal de violencia en el cuerpo? No, exacto, quedaron cuestiones allí, pero eso se cayó, ya gracias a Dios, ellos están libres, pero es lo que te quiero Mira, decir. yo pienso que la iglesia debe revisar las prácticas bíblicas, cómo Jesús y cómo los discípulos bregaban con el tema espiritual de los demonios. Porque hay algunas cosas que extrapolan las escrituras en alguna manifestación. Sí, claro, por No supuesto. quiero decir que ese es el caso de este pastor, pero hay prácticas. Aquí había una vez la gente que le estaban pullando el ombligo, de que echándole fuera un demonio. ¿Cómo? O sea, son prácticas que chocan con verdades bíblicas, cosas que la Biblia no diga. Cosas satánicas. La gente vive pastor. inventando disparates. Eso es satanismo. Sí, satanismo. Yo vi un pastor conectar a un varón, un Con pastor un que era trom- más le dio una bajito, trompada. no, más bajito que yo. Y me dijo así, líder, cuando yo ese hombre así grandote estaba ahí, yo sentí de darle un golpe Oye. en la boca del estómago. Son Y prácticas. le di, pastor, y lo tiré, y el hombre después se paró libre. Y yo, bueno, yo no sé Bueno, qué es lo que eres Se, eso. se llenó de euforia el pastor. Parece que Espíritu de tenía Casu Play. guardado por ahí ese deseo. Mike Tyson. De De algún Mike día de Tyson. hacerle eso a alguien. No, hombre, pastor. Vamos a traer un tema sobre eso, un día de esto. Sobre el exorcismo, las manifestaciones demoníacas. Sí, ver que la echar Biblia fuera enseña demonios y sobre todo eso. Yo sé que Jesús llegó a Gadara y Jesús no tocó a nadie. De A lejos nadie. le dijeron, Jesús. Y la voceadera, esos gritos No, de echar, ¡te vas! ¡Vete! O sea, práctica que no la vemos en las escrituras. No, pastor. Entonces, Hay muchas muchos cosas. errores con eso. No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Con todo el respeto, pero... Ni decirle a nadie que no es espiritual, ni lo está haciendo de parte de Dios. Pastor, es que hemos cargado. Sino que las Sí. cosas tenemos que verlas a través de la luz de la palabra, de la vida de Cristo. Jesucristo fue el ejemplo. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. El cristianismo se trata de hacer lo que Cristo dijo que hagamos. Se trata No de es de Jesús. creer en Jesús. No. Dice la Biblia, también los demonios creen y tiemblan. Estamos hablando de vivir como Jesús quiere que nosotros vivamos. O sea, es un estilo de vida, Claro. no es una Es un religión. estilo de vida. Es un estilo de vida Jesús acompañada dijo- de acciones y Ah, actitudes. Jesús dijo, ustedes serán mis amigos si ustedes hacen lo que yo mando. Es lo que Jesús busca de nosotros. No lo que manda cualquier líder religioso, lo que Jesús manda. Si lo que el líder religioso va de acuerdo a lo que Jesús manda, entonces póngale atención y escúchelo y Pastor hágalo. Ariel Facundo, Pastor Malaquía, y este es su servidor, el Pastor William Salas. Así es. Estamos disfrutando de esto que se llama, ¿cómo se llama? Principios divinos. Ok. Yo sé que hay muchos principios que están en las escrituras y que se han tocado aquí, que chocan con intereses de manera directa, pero el objetivo no es confrontar a nadie, sino arrojar luz sobre verdades Bueno, tú eres abogado, ¿verdad? fundamentales. Tú eres abogado, Así pero un es. piquijuye, ya me di Un cuenta. piquijuye. Yo soy un piquijuye, señores. Entonces, lo Sí, que no, sí- pero es importante eso, pastor. Sí, yo pienso que lo Nosotros que- queremos alumbrar. Dice la Biblia que la luz, ¿verdad? Nos alumbra y nos enseña. Así es. Y una de las cosas que nos enseña es que Jesús es el camino, Es que la luz no la puede, verdad y la puede vida. estar debajo del Entonces, almú, que era lo que pasaba con queremos- el Pastor Ariel, porque el Pastor Ariel no quería salir al Lo que ruedo. pasa es que poner No, el El porque Pastor yo Ariel no no- quería salir al ruedo, hermano mío. Lo que pasa, pastor, es que Porque yo no poner soy el una texto, luz. que yo quiero hablar de eso, pastor, poner el texto en su contexto no es fácil. Es mejor tenerlo fuera de contexto para fines de manipulaciones, que ese es otro tema. Bien, por eso Jesús dijo la verdad, prediquen la verdad, ¿Cómo, se hablen la habla, verdad. ¿Cómo hay un trabalengua que dice que un texto predicado fuera de su contexto Es se un convierte en un pretexto. pretexto? Tú agarras el texto y Dios lo mío. pones en tu contexto para No, favorecer. pastor, es que cualquier texto, sea bíblico o no, usted lo puede tomar Sacar. y ponerlo como usted le convenga. Eso en derecho se hace mucho. Así es normal en derecho. Porque hay Se muchas tuerce. leyes, muchísimas leyes, artículos y el como párrafo está tal. sujeto a Oiga, ¿y sabe cómo se llama Claro. eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Hermenéutica.
Claro. La capacidad interpretativa. Así es. Se coge un párrafo y lo saca el Pastor, artículo tal, la ley pastor, tal, de y le todas saca formas, un párrafo. pastor, yo le voy a decir algo. Así es, tú agarras una Pastor. frase y la Sí, colocas. la con coloca. todo. Lo mismo hacen con la usted, Biblia. Usted es un Así es. excelente apologético. No, el No, pastor, no, el yo pastor no- es yo no- apologético. Yo no sé nada Un de excelente eso. apologético. William es exégetico, Oh, bendito apologético sea y Dios. epiléptico incluso. No, oye, Apolo, eso era de la Edad epiléptico, Media, señor, ya. reprenda, estoy ligo. ¿Cómo que epiléptico, Dios mío? Gloria a Bueno, Dios. señores, Jesús es la verdad. Amén. Así- no. Jesús es el camino. No, man. Jesús es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de él. Juan, Y no hay 14, otro 6. nombre dado a los hombres debajo del cielo a través del cual podamos ser A mí me gustó mucho que ustedes Si no, usaron la Cristo palabra Jesús. serio. Yo pienso que ese punto es el más serio de todos. De Totalmente, todos los serios. pastor. Cristo es, sin Él no hay salvación. Ese tema es demasiado serio. En un tiempo donde hay muchas adivinanzas, muchas religiones, muchas propuestas, muchas ideas, hay que volver a esa verdad ineludible. Así es. Jesucristo es el único y la única vía de salvación. No hay otro camino. Cristo es el camino. no hay otra alternativa. Puntuales así y puntos y cerrados. Cristo es el camino. Antes de cerrar, pastor, para gente que está buscando de Dios, que siente sed y hambre de Dios, siente alguna necesidad espiritual, sentimental, emocional, pero no encuentra la forma de acercarse, porque a veces los evangélicos le hemos puesto la cosa difícil a la gente. Ay, ay, ay. Entra en su habitación, enciérrate en tu habitación, ponte de rodillas, acuéstate, tírate al piso como tú quieras, pero habla con Dios. Él está ahí. Él te va a escuchar en lo reservado de su morada, en lo secreto, tu Padre Celestial. Él te ama como nadie te ha amado, te ama más que lo que tú te amas a ti mismo. Y no es verdad que nadie te ama, y no es verdad que estás solo ni que estás sola. Dios está contigo, siempre ha estado a tu lado hasta el día de hoy y va a seguir a tu lado. Arrodíllate, ora, háblale y dile: aquí estoy, dile tu nombre y tú vas a ver cómo Él te va a responder. Pastor, permítame hacer la siguiente oración. Quienes nos están escuchando y están disfrutando de esta experiencia, háganlo con nosotros en esta hora. Señor Jesús, en este momento te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte y inscríbelo en el libro de la vida. Y que tu Espíritu Santo venga a vivir dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, y aprovechando todo eso que tú decías, no sé hasta qué punto esto que planteo ustedes se identifiquen con ello. Y es que la gente que tiene necesidad profunda de Dios debe buscar la fuente real y primaria para que se informe bien. Entonces, nuestro consejo es: acércate a la iglesia cristiana evangélica más cerca que tú tienes, porque si de repente, tampoco, porque pudiéramos dar las direcciones donde nosotros estamos ubicados, pero como la gente, no solamente en Dominicana nos están siguiendo, No, en todas es partes del mundo, a nivel así del es. mundo entero. Entonces, ubica la iglesia y déjate llevar en el Iglesia nombre del Señor. cristiana, así es. Donde se predique la palabra de Dios, escúchala Amén. Así es. y deja que Dios te hable. Pastor, ¿algo final? Bueno, mi gente, esto es principio divino. ¿Qué le digo? Yo pienso que es fundamental que prestemos atención a lo que Dios hoy ha comunicado, ha dicho a través de sus siervos. Haga atención a Dios. Se hizo una oración, atesore esta verdad. Volvámonos a Dios. Incluso a veces estamos en la iglesia fuera desenfocados. Es tiempo de enfocarnos y, como ustedes decían, hay que tomarlo bien, bien en serio. Dios le bendiga. Esto es Principio Divino. Dios le bendiga y nos vemos a la próxima.